Muy buenas tardes, jóvenes. Yo soy el profesor Pablo Marroquín, catedrático de Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad. Y el día de hoy, 6 de agosto del año 2021, vamos a tener el tema del gobierno de Jorge Ubico, que se extendió desde 1931 hasta 1944, la que es llamada la tercera dictadura en el país. Bienvenidos y comenzamos entonces la clase del día de hoy. Desde el 14 de febrero de 1931, un mes antes de la fecha constitucional, el Congreso Legislativo daba posesión a la presidencia de la República al general Jorge Ubico Castañeda, al hombre electo por el consentimiento de 3 millones de guatemaltecos, y entró en el poder, consolidando la tercera dictadura y la última dictadura en el país de Guatemala. Esta nefasta tiranía en Guatemala soportó durante al menos 13 años. Una de las características del periodo de gobierno de Jorge Ubico, de 1931 a 1944, es que incrementó la influencia del gobierno central. Es decir, todas las instituciones tenían que solicitarle algún permiso o dependían del gobierno central emanado del gobierno de Jorge Ubico. El mismo gobierno de Jorge Ubico se encargó de la repartición de indígenas entre los terratenientes competidores. La legislación guatemalteca y la constitución política de la República de Guatemala fue transformada para que el poder cambiara. Con la ley municipal de 1935, el general Jorge Ubico reemplazó a los alcaldes electos del país por intendentes nombrados por el mismo gobierno central. Durante sus años de dictadura, Jorge Ubico construyó varias carreteras usando mano de obra indígena sin retribución, al igual que mano de obra de presidarios después de la Gran Depresión de 1929. Aquí constituyó primero la ley Fuga, que era la ley que era aplicada a los presidiarios que estaban en la Capitanía General. El funcionamiento del Código Militar, la pena de muerte y el uso desmedido de la violencia en el gobierno de Jorge Ubico fueron también patrones característicos. Entre las fobias de Jorge Ubico se encontraban el odio a los comunistas. Por lo tanto, fue un gobierno que luchó contra el comunismo emanado de Rusia y de otros países de Asia y de Europa. También tuvo fobia a los criminales y a los intelectuales. Por esa razón, en su gobierno llevó una serie de persecuciones y asesinatos incalificables a todos aquellos que fueran contra sus ideales. Un ejemplo de ello fue que Ubico destruyó la organización del movimiento obrero. Además, dentro de su periodo de gobierno va a ser muy importante la buena relación que va a formar con el gobierno estadounidense, y ahí justamente desde ese periodo la United Fruit Company, UFCO, va a apropiarse de grandes concesiones de tierra, principalmente en el puerto de Santo Tomás, en el departamento de Izabal. Situación de los indígenas en el gobierno de Ubico. Él promovió la ley de la vagancia. Durante el gobierno de Jorge Ubico, la personalidad jurídica de los indígenas cambió. En 1934, el trabajo por deudas fue reemplazado por una ley de la vagancia. Los indígenas ya no tuvieron o estuvieron sujetos a deudas por sus amos. Pero para prevenir la ociosidad de todos aquellos indígenas que no tenían tierra o tenían menos de una cantidad prescrita, se les ordenó que se hicieran contratar por los terratenientes por lo menos 100 a 150 días por año. Los indígenas podían escoger a sus empleadores libremente y negociar sus contratos según las leyes de la oferta y la demanda. Pero debido a la tensión que se generaba entre indígenas y terratenientes por la cantidad de salario, Ubico
tuvo que legalizar el decreto 1816 de abril de 1932, en donde eximía a los terratenientes de las consecuencias de cualquier medida que tomara para proteger sus bienes y sus tierras. Es así que se podía justificar el asesinato de un indígena si éste era necesario. Otra de las características del gobierno de Jorge Ubico era la sociedad militarizada, que era un instrumento de control que tenía el gobierno de Jorge Ubico. El gobierno de Jorge Ubico y los instrumentos de control estaban bajo una sociedad militarizada. La escuela secundaria pasó bajo el control militar. Los directores de la escuela eran oficiales del ejército. El personal de gobierno estaba compuesto por empleados militares. Los gobernadores de los 22 departamentos de Guatemala eran generales. Estas medidas ayudaban a aumentar el poder de la disciplina militar en la burocracia. Ubico también se encargó de reclutar a indígenas al ejército para que se unieran a las tropas. Esto se hacía con el fin de alejarlos de su vida primitiva. Aunque sus condiciones dentro del ejército seguían siendo miserables, Ubico también confiaba en una unidad de élite que le servía de guardia presidencial. En la Guardia de Honor se encontraban soldados con mejores rangos. En el gobierno de Jorge Ubico, el ser militar era una condición atractiva, ya que esto les permitía a los individuos mejorar su calidad de vida. Muchos de los que se graduaron de la Academia Militar eran en su mayoría de clase media y tenían mejor educación. El ejército para Ubico entonces fue uno de los principales medios para controlar al pueblo guatemalteco. Incluso durante su periodo los crímenes disminuyeron debido a los severos castigos que rápidamente implementaban. Dentro del gobierno de Jorge Ubico se realizaron bastantes obras materiales. Tenemos la construcción de la Casa Presidencial, el Palacio de Correos, el Palacio de la Policía Nacional, el edificio de la Tipografía Nacional, el edificio de Sanidad Pública, el de la Comisión Nacional del Café, el de la sede de la Municipalidad de Guatemala, algunos hospitales, el aeropuerto La Aurora, el edificio que alberga actualmente el Congreso de la República, el Hipódromo del Sur, el edificio de la Aduana Central, la Corte Suprema de Justicia, la Casa Presidencial, repito nuevamente, y gran cantidad de carreteras y caminos que sirvieron para el progreso de comunidades muy alejadas. Pero el broche final fue la construcción del Palacio Nacional, que fue inaugurado precisamente el día de su cumpleaños. Pero la construcción de obras materiales no puede ser la base del progreso de un país. Un edificio público, un puente, un camino carretero, prestan indiscutiblemente un positivo beneficio a un pueblo, pero no pueden tener equivalencia con la degradación y el relajamiento moral del mismo. La corrupción de una sola alma no puede equipararse al valor de un puente. Cuando se contempla la majestuosidad de las obras y se admira su grandeza y su soberbia, se piensa en los sufrimientos de cientos de miles de personas que las levantaron, en el sudor que inundó aquellas frentes envilecidas. Así se puede pensar en la actualidad cuando se contemplen los edificios, los puentes que mandó a erigir el gobierno y la última dictadura del país de Jorge Ubico, el sombrío dictador cuya similitud con Calígula merece la atención de unas nuevas vidas paralelas. Hasta aquí la clase del día de hoy. Espero cualquier duda que ustedes puedan tener, me la hagan llegar. Se despide de ustedes el profesor Pablo Marroquín. Recuerden, el tema de hoy es el gobierno de Jorge Ubico, 1931-1944. Nos miramos hasta en una próxima oportunidad.